¿Qué significa a nivel de salarios y jubilaciones y otras variables el tema de un índice de precios que no refleja la realidad? Una realidad que igual es media distorsionada, porque estamos hablando del 17 y 18. Que el salario real cayó aún más. Que la jubilación en términos reales cayó mucho más. Que la pobreza y la indigencia no bajó lo que dicen que bajó. No. Que los planes sociales no aumentaron, por ejemplo, la UH, tanto como dicen que aumentó. Esto es lo importante. Entonces vos agarrás y decís, bueno, entonces, ¿qué estabilidad están hablando? Si agarrás y decís, bueno, en realidad no tuviste en un acumulado un 250, sino tuviste un 280% de inflación, ¿cuál es la estabilidad que está hablando? Mira, debería aplaudir a Alfredo Zayat, que es el que volvió, evidentemente, pero voy a aplaudir a Paulita Artiuk. ¡Bravo, Paula! Que se manda estas artísticas. ¿Cómo dice Cristina? ¿Te Un gustó periodista. la presentación? Sí, extraordinaria. Un periodista que me gusta mucho, Paulita. dice Cristina. Que te abre la cabeza. Un periodista que te abre la cabeza. Qué grande, Cristina. Que te abre la cabeza. Bueno, ¿cómo andan? Bien, vos tranquilo, tomate las vacaciones tranquilas. Si no pasó nada en enero, ¿no? Nada. Una invasión. Todo. No, es terrible. En el diario, que ya no estoy más, digo, para que no. Los chicos de la sección siempre decían, cuando se va Alfredo viene el quilombo. Hay algún gran quilombo. La ley de Murphy. Y yo dije, en este no va a haber quilombo. Al toque, bueno, se lo llevan a Maduro, empieza todo, parece que se viene el mundo abajo. Y bueno. Pero acá estamos, empezando el año. Porque es así, cuando uno empieza a trabajar empieza el año, no es el 1 de enero. Tu año, el año Zayat empezó antes de ayer. Perfecto. Sí, está bien. Muy bien. Pero es así, perfecto. ¿o no? El mío también, Alfred. Yo ¿Viste? le tomé el palo fuerte. ¿Así? Te banco, sí. Bueno. ¿Querés que empiece? Tengo que hacer un gran agradecimiento. A ver. Pero gran agradecimiento. ¿A quién? Wow. Gracias, Cavallo. Gracias. Que te dio la razón. Y ahora, gracias, Milei. Y gracias, Caputo. Te dieron toda la razón. Qué bueno, qué fenómeno empezar el año. ¿Estás contento así como...? Estuvimos desde mediados del 2024. Yo me acuerdo, pueden ir a los archivos, todos los amigos libertarios que nos siguen y te siguen especialmente a vos. Sí, te siguen de cerca. Demasiado cerca. Estábamos siempre diciendo, miren, el índice de precio al consumidor no refleja lo que pasa en el consumo de los hogares. Hay una nueva encuesta, el gobierno por decisión política dice no la queremos difundir, porque si la difundían iba a dar una tasa de inflación más alta. Porque, a ver, rápidamente, esta ya se sabe, pero lo repito. Este índice de precio al consumidor está basado en una encuesta nacional de hogares del 2004. ¿Qué es esa encuesta? Hacen una encuesta nacional y elaboran una pauta de consumo promedio. ¿Qué es lo que se consume? Promedio. 2004. Y a partir de ahí dice, bueno, ¿qué porcentaje del presupuesto le destinan a alimentos? De un hogar, ¿no? De un hogar, a servicios, a bienes, a alimentos, a transportes, a pagar servicios públicos. Bueno, entonces si de 100, 10 le dedicas a alimentos, el aumento de alimentos va a representar ese 10%. Eso es lo que se llaman los ponderados. Sí. 2004. Te hago una pregunta y seguimos midiendo con eso. Seguíamos midiendo. ¿Cuánto, vos sabés más o menos cómo se ponderaba el alquiler? ¿El porcentaje exacto? No. El porcentaje exacto no. Pero, porque está bien porque vos estás refiriéndote ahora, que el alquiler pasa a representar un porcentaje más elevado que en el 2004. Pero es que para mucha gente es arriba del 50%. Sí, por eso. Entonces ahí por eso te cambia. Por eso no refleja el índice de precio al consumidor del 2004 que defiende ahora Milei y Caputo y nosotros desde mediados del 2004, casi en soledad, quiero
rescatarlo a Leandro Renú. en página 12, Espalda con también espalda, acá, sí. que también mencionaba este tema y dábamos, y le dábamos, y nada, no nos daba mucha bola, pero bueno. Pero acá está bien, estábamos, y tanto vos como Leandro forman parte de este staff Exacto. en el que Qué insistimos casualidad, ¿no? mucho. Sí. También me acuerdo que vino Artemio López, justo Mirá quién vino, y hablamos mucho de eso, de la canasta de la ponderación y todo eso. Bueno, y entonces yo sí, y pongo siempre ese ejemplo, lean en una nota de hace 2 días, hizo todo un recorrido, pero yo sobre qué es lo que medían en ese 2004. ¿Vos habías nacido, Mati? No sé. ¿2004? Sí. Era un plan, todavía era un plan. ¿Sí? Sí, No. sí, no. Pero era, Ya tenía era chupetes. 3 digamos, en añitos, ese 3 momento añitos. era chupetes. ¿Cómo lo están que- Renú y Zayat estos días? Tremendo. Están Bueno. como- ¿Están contentos? así están, así. No, pero escúchame. Mm. Bueno, entonces yo siempre pongo ese ejemplo, ponía y vuelvo a poner el ejemplo de ese Blockbuster. Sí. Blockbuster. ¿Está ponderado? Claro, por eso, el tema es... Obviamente que menor, pero yo te digo cuál Claro. era la pauta de consumo. Te imaginas que no lo definía el Los índice de precio del CDs consumo. están Claro, los ponderados. CDs, un montón de cosas. Bueno, Otra pero época. para que se den cuenta que no refleja el índice de precios al consumidor, que hoy sigue difundiendo el INDEC, no refleja ni la pauta de consumo ni qué es lo que pasa con los precios. Esto fue, obviamente que esto ya hace varios años, en el 2017-2018 hacen una nueva encuesta, ya bastante demorado, 2004-2017 ya había cambiado. Imagínate, ni celulares, internet, Netflix, nada. Otro mundo. Otro mundo. Bueno, 2017-2018 hace una nueva encuesta nacional de hogares. ¿Para qué? Para definir esa pauta de consumo y por consiguiente un nuevo índice de precios al consumidor, que se fue postergando. Se fue postergando, aplicación. se fue postergando la aplicación. Ese índice de precio al consumidor 17-18, ¿quién estaba en el gobierno? Macri. Macri. ¿Qué es lo que pasó con las tarifas? Con el tema de Macri. Tarifazo. Tarifazo. Entonces, como ¿Es la por eso que se postergó? No. Por eso la pauta de consumo, por eso te dicen qué es lo que pesa más el tema de servicios más que alimentos respecto al 2004. Totalmente, cambió mucho. Cambió eso. mucho, por eso. Entonces ahí estaba. Bueno, se fue postergando. Estaba hace ya por lo menos 2 años para ponerla en funcionamiento, digamos, para empezar a difundirla. Incluso el que fue viceministro de Luis Caputo, Joaquín Cotani, dijo, sí, a mediados del 2004 la iban a hacer. Pero ¿qué pasó en el 2004? 2024, perdón, 2024. ¿Qué pasó en el 2024? Un nuevo gobierno de Javier Milei. ¿Cómo fue la inauguración de Javier Milei? Fue con una mega devaluación y con un tarifazo fenomenal. Sí. Entonces, si vas con ese nuevo índice de precio al consumidor del 2017-2018, que medido para ahora sigue siendo, la verdad, ya está bastante... Ya está viejo el nuevo. Está viejo, está bueno eso. Está viejo el nuevo. Está Sí, viejo, está bueno. envejeció está bien. rápido. Bueno, hubiese dado una tasa de inflación más alta. ¿Cómo lo medís? Bueno, mirá, muchachos libertarios, te lo dicen lo de derecha, lo de izquierda, lo de arriba y lo de abajo porque hacen algún tipo de cálculo, obviamente que son de consultoras privadas, que estiman que entre 15 a 30 puntos porcentuales más hubiese sido la inflación de este gobierno desde noviembre del 23 a diciembre del 25. ¿Por los tarifazos principalmente? Fundamentalmente Claro. en el 2024. Fundamentalmente en el 2024. Porque ¿qué pasó en el 2025? Hubo elecciones. Ajá. Entonces pisaron las tarifas. Claro. Entonces ahí más o menos se equilibró la medición. Entonces casi no hubo variaciones en el 2025 entre un índice de precio al consumidor 2004 con el del 2017-2018, que no se dio a conocer todavía. Emanuel Álvarez Agis, su consultora P4Q, hace 2 días sacó un informe. Sí, el cálculo de cuánto hubiese dado. 16 puntos más. Él dio 16,2 puntos más. Perdón, ¿del último año o de los 2 años? De los 2 años, Ajá. de los 2 años.
Pero, y aquí viene el punto central de lo que es la farsa del INDEC de Milei con la farsa económica de Milei. A nivel global se dice, bueno, se valora la estabilidad. ¿Qué estabilidad? La de la farsa que te están diciendo que hay un proceso de desinflación, o si la inflación hubiese sido permanentemente del 3%, ¿qué estabilidad está hablando, digamos? Porque está bien, es cierto, ese último semestre del gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente a partir de el día después de las PASO, que tuviste una devaluación. Sí, terrible. Porque hubo ese shock inflacionario por esa devaluación, porque Milei pasó a ser un potencial presidente, Sí. a partir de esas pasos. Y ese potencial presidente, a lo que se le sumaba la derecha de Patricia Bullrich, ¿qué es lo que planteaba ese potencial presidente? Dolarización, el peso es un excremento, y por consiguiente, si hay dolarización, el peso es un excremento, va a haber una mega devaluación. Y entonces hubo y ahí se disparó. una corrida Sí. cambiaria, a lo que hubo una corrida de precios. Entonces, uno puede decir, bueno, Que parecía provocada y también. sí, y claro Sí. que fue provocada. Sí, O sea, sí, por sí. las cosas que decían, lo que buscaban era provocarlo. Provocarlo. Entonces, ¿para qué? Para poder ingresar en el gobierno, decir, ven lo que nos dejaron, la hiperinflación Claro. del verso del 17.000%. Digamos, todo Milei es un verso. Esto Sí, es todo. porque es Milei interesante un esto verso. que vos decís. Vos tenés, por un lado, el problema de fondo, que es la inflación, y el problema de cómo se mide. Sí. Es como decir, tenemos un problema con el termómetro, pero tenemos un problema con la fiebre. Sí, exactamente. Son las dos cosas. Exactamente. Pero el Digamos, termómetro está en gran parte roto porque desprecia los tarifazos. O sea, claro, no los pondera. Entonces, y son muy importantes. Lo fabuloso, y por eso yo dije gracias, es porque ahora queda exhibido, está claro, digamos, no se pueden hacer los boludos todo el resto de los analistas. Bueno. Porque antes todo... ¿A cuántos viste analistas diciendo, No, bueno, está bien, pero ahora... ya Igual no te digo, importa. ese día nosotros sacamos a Cristian Buteler Sí. y sacamos a Juan Manuel Telechea. ¿Y? No sé. Estaban un poco... Sí, no, Buteler admitió que era falta de transparencia, que no se puede medir así. Eso lo dijo. Sí. sí. Y Mati le preguntó, ¿vos seguís bancando este gobierno? ¿Te sigue interesando? O lo que fuera. Y dijo, bueno, algunas cosas sí. Y bueno, está bien, pero eso si querés después es otro capítulo. Y a que es Telechea le dije, ¿pero te sorprende? Le dije a Telechea. lo político, lo ideológico, que si después nos da el tiempo hacemos un apartado de Paolo Roca. Ay, por favor, nos va a dar el tiempo. Anotalo porque... Bueno, porque hay una cuestión política e ideológica, también se ve, digamos. Ahora voy a avanzar en el análisis del IPC, pero me saltaste a lo político. Imagínate esto. No, con el gobierno de No, claro. Se cae el país, se cae todo. Las tapas, digamos. Yo sigo viendo las tapas. Ya el tema del INDEC quedó afuera, no hubo ninguno, Siguen salvo con la Tobillino. Nación, salvo la Nación, la verdad que la Nación, papel, está teniendo Es un gran momento de la rol- Nación, ¿eh? Papel. No el sitio, no la tele. No es lo mismo. Claro, yo digo papel, perdón. Vos te referís al diario. Al diario, al No, diario. el diario está muy, muy distante de lo que es ese canal. Por eso. Entonces, ellos pusieron título principal el tema de la inflación, de notas y de análisis, sin la cuota de indignación tradicional que tienen cuando hablan del peronismo y de Cristina antes y ahora. Pero Sí, no importa, bueno. La vara es distinta, bueno, pero es la ideología, qué sé yo, pero al menos mantiene el tema, ¿no? No se Mm. hace lo boludo, Clarín se hace lo boludo, pero de una forma atómica, vinculado con el tema de el IPC, este mamarracho vinculado con el IPC, lo mismo que Infobae. Digo estas cuestiones a nivel de los principales portales. Entonces, el gobierno, Milei y Caputo, digamos, ahora lo dejan, exhiben en forma abierta. Bueno, ¿saben qué? Nosotros estábamos manipulando, haciendo irregularidades, ocultando, poniendo otros, digamos, haciendo una ficción. Ahora lo están diciendo ellos, lo dicen abiertamente.
Después, Lo dicen, porque aparte, de verdad, para contar la noticia bastaba con poner el momento de Caputo con Majul, sí, total. o el Entonces, propio Majul haciendo de vocero, o no, en realidad era Caputo con Johnny. Lo decía él. por eso, bueno. Entonces, quiero avanzar y decir, bueno, ¿qué significa a nivel de salarios y jubilaciones y otras variables el tema de un índice de precios que no refleja la realidad? Una realidad que igual es media distorsionada, porque estamos hablando del 17 y 18. Que el salario real cayó aún más. Que la jubilación en términos reales cayó mucho más. Que la pobreza y la indigencia no bajó lo que dicen que bajó. Que los planes sociales no aumentaron, por ejemplo, la UH, tanto como dicen que aumentó. Esto es lo importante. Entonces vos agarrás y decís, bueno, entonces, ¿qué estabilidad están hablando? Digamos, si agarrás y decís, bueno, en realidad no tuviste en un acumulado un 250, sino tuviste un 280% de inflación, ¿cuál es la estabilidad que está hablando? Digamos, es difícil, digamos, porque yo me peleo o hago una controversia con esas afirmaciones que pasan a ser sentencias por derecha y por izquierda diciendo, sí, logró la estabilidad. A ver, lo que logró, entre comillas, es que no tenga disparadas del dólar. Pero ¿por qué no tiene disparada del dólar? Y siempre dice, bueno, ¿cuántas veces anunciaste el tema? Sí, porque ¿cuántas veces lo salvaron? Claro. El tema con el tema del dólar. No es que él se estaba cayendo vinculado con el dólar, lo que implicaba una disparada del precio. Y viene alguien y le dice, pum, toma, que acá tenés la posibilidad de utilizar 20.000 millones de dólares. Pum, el Fondo Monetario Internacional. Viene después el Tesoro de Estados Unidos. ¡Pum! Tenés 20. Y bueno, te estuvieron salvando. Entonces, con costos inmensos para el mediano y largo plazo vinculado con la parte financiera. Pero entonces, lo que tenés es una economía que hoy está estancada. La economía argentina está estancada. Tenés 4 sectores: intermediación financiera, minería, petróleo, gas y agro, que logran que contrarrestar todo el resto, pero claro, pero lo que yo te estoy mencionando pueden representar entre el 10 al 15% de la masa salarial, blanca y negra, digamos, formal e informal, mejor dicho, claro. Perdón. Entonces vos lo que se observa vinculado con el tema de la economía es ese estancamiento. Entonces, ¿por qué? Pese a que en octubre del 2025 un comunicado oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo dice: en enero vamos a dar el nuevo índice de precios al consumidor. En el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, en un punto dice, a fin del 2025 va a difundirse un nuevo índice de precios al consumidor. En el informe del programa monetario del Banco Central, que lo difundieron hace 10 días, dice, va a haber en este 2026 un nuevo índice de precios al consumidor y va a haber tensiones en los precios, o sea, el proceso de desinflación no va a ser tan acelerado. O sea, se sabía, estaba claro, no es que la baña se cortó, no es que no se lo contaron, no es que el índice está mal, como yo te digo todo esto verso que está diciendo Caputo, que el índice está mal, que hay que hacerlo, que hay que hacer otro. Bueno, todo es verso, digamos. La realidad era que el índice de precios al consumidor nuevo iba a dar más alto que el viejo. ¿Por qué? Porque este 2026 empieza con tarifazos y continuará con tarifazos. ¿Por qué? Porque en el último semestre del 2025, pensando en las elecciones, las tarifas estuvieron pisadas. Así que ahora las tienen que despisar. Entonces aumentaba. De acuerdo Perdón, reconstruyendo todo esto. De acá para atrás, por la medición, por ejemplo, de P por Q. Sí, de Manuel Álvarez Agis. Con la canasta nueva que debería haberse empezado a aplicar
daba más alta la inflación. Daba más alta. Y de acá para adelante iba a dar más alta la inflación. Exactamente. Entonces, por ningún lado le cerraba, No la le verdad. cerraba, no le cerraba. Por ningún Entonces, lado. No le cerraba. Entonces, P por Q calculó y dice, podía dar un 3%. De acuerdo a sus cálculos, daba un 3% en enero. Viste que Caputo empieza a decir, no, iba a dar una décima menor. Es tan mentiroso, con todo respeto se lo estoy diciendo, digamos, no es ninguna ofensa, digamos, pero es tan mentiroso, digamos. Y por una décima van a hacer tanto escándalo, Por ¿no? eso. Y después decir, van a decir que nosotros estamos cambiando el índice para que dé más bajo. Exacto. Pero todo mentira. Exacto. Pero es una cosa, digamos, la verdad, yo no sé, un ministro está bien, está preparado para que mienta. El tema es que los otros se dejen que aceptar la mentira, quien está escuchando. Pero bueno, no importa, cada uno haga lo que quiera. Entonces, daba más. Entonces, este primer cuatrimestre, ibas a tener una tasa de inflación más elevada. Obviamente que el presupuesto está estimado a una tasa de inflación del 10% anual, ya sería un dibujo. Entonces, avanzamos, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué semejante papelón, farsa, ficción, todos los adjetivos que quieras ponerle a lo que es un desastre vinculado con la credibilidad de las estadísticas públicas, digamos? El kirchnerismo la padeció a partir del 2000, a partir del 2007 hasta el final la estuvo padeciendo, a partir del absurdo también de que todos los meses la tasa de inflación, ¿sabe cuánto daba? 0,8 o 0,9. Sí, todo igual. Todos los meses daban igual. Pero además, claro, es una cuestión ya muy sensible para el pueblo argentino que le manipulen las estadísticas de inflación. Ya pasó hace poco, fue un desastre. De verdad dañó mucho la credibilidad de un gobierno que para mí fue bueno. Sí. Fue de lo peor. ¿De lo peor? Sí. ¿De lo peor? Sí. De lo peor. Y entonces vos decís, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque están desesperados. Desesperados por 3 razones. Claro, quisieran no hacerlo, me imagino. Y sí, claro, están desesperados. ¿Pero por qué están desesperados? Entonces trato de entender, decir, a ver cuál es la desesperación. La primera es, si querés, es política. Una de las principales banderas, si no la principal bandera, es la de que él vino a bajar la inflación, ¿no? Mintiendo que él la tomó que iba camino a un 17.000%, él la va a cambiar la va a bajar por el equilibrio fiscal, porque no va a haber emisión monetaria, todo mentira, porque no hay equilibrio fiscal y hay emisión monetaria. Pero bueno, esa es su principal bandera, donde gran parte se la cree, los empresarios, los analistas, gran parte de los economistas sigue hablando de equilibrio fiscal cuando no lo hay el equilibrio fiscal, y ahora lo vamos a mencionar algunos puntitos para sostener esta afirmación. Entonces, si pasás a tener una inflación que es creciente, esa principal bandera, ¿qué le pasa? Digamos, se diluye, teniendo en cuenta que en mayo estaba en el 1,5 y todos los meses fue subiendo pequeños escaloncitos. El último fue el 2,8, te imaginas, pasabas altísima. a 3, mensual. Además, altísima de acuerdo al nivel de ajuste que están haciendo. Exacto. Y ahora vamos a llegar a la parte del ajuste. Entonces, primera, la política. Después está la ideológica. ¿Cuál es su caballito de batalla? El equilibrio fiscal. Y que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Bueno. Sí. ¿Y entonces qué pasa eso? Si igual teóricamente estás con equilibrio fiscal y no estás emitiendo, igual la inflación sigue subiendo, o sea que se desmorona la farsa de este corpus ideológico liberal, libertario de él y de Sturzenegger, que es otro papelonero, pero bueno. Te pregunto esto, entonces, Alfredo, ¿por qué la inflación es tan alta con estos niveles tan deprimidos de la economía? ¿Por qué con este supuesto, no sé, equilibrio fiscal, que se supone que sí, con un precio altísimo, que son recortes, que es ajuste, ¿por qué sigue habiendo inflación tan alta? Porque vos tenés tres anclas fundamentales de la inflación antiinflacionaria: salarios, tarifas y tipo de cambio. La que tenés fundamentalmente pisada es el salario. Sí.
En cambio, tarifas sube, por eso sería el 3%, y el tipo de cambio también sube. A partir de que no existe más la banda cambiaria. Pero el dólar lo tienen bastante pisado también. Sí, bueno, pero por eso está en el 2,5, 3%, si no estaría más alto. Claro. Porque ellos empezaron, siendo para el tipo de cambio, con un ajuste, el crawling peg del 2% mensual. Después la bajaron al 1% en febrero del año pasado. En abril, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dicen, empieza a haber una banda, y vos tuviste un ajuste del tipo de cambio nominal de un 20% en el año pasado. Y bueno, y eso se traslada a precios. Ajá. Se traslada a precio también el tema de tarifas. Y vos, bueno, el salario lo tenés anclado con el 1% mensual cuando la inflación es del 2%. ¿Y vos dirías que pesa más el dólar o las tarifas, aunque mal ponderadas? Es que son las dos cosas. Claro, son las dos cosas. Bien. Pero ¿por qué, yendo a responderle a Julia, bueno, pero ¿por qué seguís teniendo una tasa de inflación del 30%? Y bueno, porque tuviste, número redondo, un 20-25% de suba del tipo de cambios, tuviste suba de tarifas, y bueno, y eso es lo que te da. ¿Por qué? Claro. Porque en Argentina, pobre Milei, no es un fenómeno en todo momento y lugar un fenómeno monetario, sino que tenés fundamentalmente una inflación de costos, además de en una economía bimonetaria. Entonces, se le cae eso, pero después se le cae lo ideológico y lo político, pero te sumo en lo político, que en el programa de Parisini, ¿se llama? Sí, el Gordán. Claro. Él había dicho que en julio-agosto, la tasa de inflación iba a empezar en el 0, de este año. En este año. A partir de un estudio de un alumno que estaba presentando una tesis, otro de los papelones de Milei. ¿Por qué? Porque desde que se toma la medida del ajuste monetario, los economistas, digamos, para sumar a el verso de confusión deliberada hacia la población, dice hay un rezago. Desde que vos tomás la medida hasta que tiene un efecto, tiene un rezago. Sí, me acuerdo de esa declaración. Un rezago. Entonces, si vos haces el ajuste monetario, bueno, algunos te dicen, bueno, en 12, 18 meses tenés su efecto. Después 24, y ahora como no ya pasaron 24 meses, agarra, bueno, este nuevo estudio, dijo en ese momento Milei, que era de un estudiante. Da 26 meses, que te da agosto. Bueno, pero bueno, entonces todo eso se desmorona. Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Y por aparte dijo el número, dijo agosto 0 adelante. Empieza el 0 adelante, le vuelvo a repetir. Es el problema de decir números, ¿no? Bueno, pero ahora, esto es lo político y lo ideológico, yo voy al punto que para mí es lo central y que no es mencionado. Ni es mencionado por ellos, ni es mencionado por los analistas tan rigurosos. Yo creo que van a empezar a hacerlo, pero todavía no lo están diciendo. Si vos ves otra de las banderas que sostiene el modelo liberal libertario, es la del equilibrio fiscal, ¿no? Por eso ahora voy a lo del ajuste, viste que antes me mencionaste. Bueno, la del equilibrio fiscal vinculado con el tema del ajuste, y que hicimos el ajuste más grande de la historia, etcétera, 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 etcétera. Cuando hablan de las cuentas fiscales, para que quede claro, es el gasto público y los ingresos públicos, o sea, a través de la recaudación de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bajaron fuerte el gasto público, muy muy fuerte el gasto público, en 2 años en términos reales un 25%. A nivel de los impuestos, los bajaron fundamentalmente a los sectores de más alto poder adquisitivo, en bienes personales. Pero, por ejemplo, ganancias en cuarta categoría lo subieron, y ahora más gente, más trabajadores les alcanza a partir de este año el impuesto a las ganancias. Pero las cuentas fiscales no les están cerrando tan fácilmente.
hacen algunos manejos contables, fiscales, que todos los gobiernos lo hicieron. Pero ¿cuál fue el dato de enero vinculado con la recaudación? Que en términos reales, enero contra enero, bajó, número redondo, un 7%. Y fundamentalmente el impuesto al valor agregado. O sea, lo que está vinculado con el consumo, el mercado. Por eso es cuando estaba diciendo está estancado. O sea, ¿y cuál es la perspectiva del 2026? Que la economía va a seguir estancada, digamos, difícil. No hay ningún motor que encuentres muy fuerte a nivel de crecimiento económico, salvo esos sectores que antes te mencioné: petróleo, gas, minería y agro, que no es suficiente para generar un incremento de recaudación sostenido. O sea que necesitas ingresos para tratar de sostener el gasto público, que además ya todos te presionan, las provincias. Bueno, entonces dice, tienen que hacer más ajuste. Si a vos te baja la recaudación, tenés que hacer más ajuste. Y acá voy, después de esto. Si la tasa de inflación crece, si el índice de precio al consumidor, en vez del 2, en vez del 1, es del 3 o el 3,5%, las jubilaciones y los programas sociales, fundamentalmente la asignación universal por hijos, se ajusta por la tasa de inflación. Dentro del presupuesto, dentro del gasto, más del 50% es seguridad social. O sea que se indexaría a una tasa de inflación, un ajuste, una actualización más elevada. Entonces tenés que más gasto público. ¿Y cómo haces para tener más gasto público si los ingresos no te siguen aumentando? Entonces pasás a tener déficit. Entonces el otro dice, che, esto es un quilombo, porque si sale el nuevo índice de precio al consumidor, va a dar una tasa de inflación más alta y vamos a pasar a tener un problema fiscal. Y si tenemos el problema fiscal, ya ni tenemos la bandera de que hay desinflación, ni tenemos la bandera del equilibrio fiscal, y pasamos a tener que dar un incremento del endeudamiento en pesos en el mercado local para tratar de cubrir el bache fiscal. Y entonces nunca es ir a cobrarle más impuestos a los ricos, ¿no? No, al revés, es bajarlo. Pero es que ahí tienen un problema con el equilibrio fiscal. Pero porque eso sería porque tiene, tan práctico. Claro, hermano, todos los problemas juntos resolver. Tiene el problema ese, y por eso, vos fíjate, es el perro que se muerde la cola cuando es inconsistente el modelo. Cuando es por ser hiperideologizado también y dogmático. Y de defensa de intereses importantes. Entonces, decís, bueno, ¿por qué aceleraron la baja de subsidios el tema de tarifas? El tarifazo porque están bajando los subsidios. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que hacer ajustes. Entonces, pero si hacemos el ajuste, entonces bajando los subsidios, entonces si vamos al nuevo índice de precios al consumidor, si hay tarifazos, entonces este índice de precios al consumidor es más elevado. Y entonces se nos genera un quilombo fiscal. Entonces vos fíjate, claro, este es lo que tiene en la que andan Milei y Caputo ahí. Entonces, desesperado, entonces dice, bueno, no importa, nos tiramos encima de la bomba y decimos que no saques ese índice de precio al consumidor, le dicen a Lavagna. Y Lavagna, y acá si querés te cierro, y Lavagna. Bastante larga la hiciste, ¿no? Claro, entonces se puede retirar de esta forma, pese a que durante 2 años tuvo una actitud sumisa, y soy suave. Sí, suave. Larga la hiciste, Lavagna. Sumisa a ese comentario en el video habla de Lavagna en el minuto 17. 30. Sí. Sumisa a lo que fueron esos manejos poco claros de las estadísticas. A partir de esa postergación del nuevo índice de precio al consumidor, 2 años tardaste. 2 años, porque venías de la gestión anterior, o sea que conocías que ya lo tenías el índice de precio al consumidor. Durante los 2 años se te fue la encargada del IPC, se te fue el encargado de condiciones de calidad de vida, condiciones de vida, o sea que por el tema de pobreza e indigencia. ¿Por qué? Porque el índice de precio al consumidor no salía, porque la pobreza estaba subestimada, claro, porque la indigencia estaba subestimada, porque los salarios también estaban subestimados, la caída, y el último, digamos, frutillita del postre fue cuando
por esta cuestión de revisión hacia atrás de no 1 o 2 meses, varios meses del estimador mensual de la actividad económica, el llamado EMAE, o sea, de lo que pasa en la actividad económica, hiciste que la economía de Milei no esté en recesión. ¿Sabes qué más se te fue? ¿Qué? El prestigio se te fue. Bueno, tenés 2 temas que estás adeudando. Bueno, Sí, pero claro. entonces Sí. está claro, digamos, el origen, Sí. el desarrollo, la cuestión de lo que es este gran papelón, digamos, para cerrar, porque esto afecta a la credibilidad, pero ahora ya no es porque lo decimos en futuro. ¿Y la baña por qué está calladito la boca? ¿Y por qué? ¿Y qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Porque se Sí, fue. sí. Y ya lo escribió una carta. Escribió una carta. ¿Qué te pareció la carta? La carta está diciendo que se va porque no, ya está. Llegó a un límite su capacidad de genuflexión, digamos, hasta acá llegué. Qué fuerte Ok. lo que la Genuflexión, traducción de linda palabra. Zayat. Él usó Sí. esa palabra. No dijo en su No fue lo que pensaste cuando leíste la carta. pero bueno, Está está bien. Bueno, No, yo no la leí igual, así que confío en tu no, resumen. pero la palabra genuflexión no la usó la baña. no, la No, estoy esa es diciendo Es tuya. la traducción de Zayat. Escucha, Hasta acá llegué. no, pará, hablemos un toquecito de Pablo Roca. Sí. Pablo Roca tiene razón y no tiene razón. Las dos cosas. Es lo mismo que dijimos acá. Por eso. Para Y no algún elijo despistado. ni elijo ni a Pablo Roca ni a Milei. Es lo mismo que dijimos acá. Bien. Entonces, y la carta esta de Pablo Roca No la leí, la de da hoy. vergüenza, Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué Don dice la Pablo, carta de hoy? pues, la verdad tenías que haber mostrado un poquito más De huevo, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la...? Entonces acá No hay una tiene cuestión huevo al política. final. Sí, tiene. Le pasa que hay una Tiene cuestión sí. política, ideológica y de negocios. Hay un futuro gasoducto, oleoducto. Ujú. Que se lo quiere- Y bueno. No quiere por eso. romper, digamos. No No, quiere no, romper. que lo quiere agarrar. Claro, por eso digo, Lo no quiere quiere romper Entonces, con... que lo quiere ¿Qué va agarrar. con pero van a llegar los caños chinos y él va a tener que construir con los caños chinos. Esa es para ese gasoducto, pero ahora después también hay un oleoducto que hay que ver, que todavía se tiene que presentar la licitación y vamos a ver qué es lo que pasa. Él está con... A ver, en el negocio específico de Techin en Argentina, tiene la parte que es petróleo y gas, es el principal productor de gas en Argentina a través de Tecpetrol, y después lo que sería todo acero, ¿no? Digamos, todo lo que sería la siderúrgica. Son 2 núcleos de negocio muy fuertes, obviamente que el tema energético y el de las obras civiles, ¿no? De la construcción, ¿no? Infraestructura, obra pública. El de petróleo y gas creció muchísimo, digamos, se agarrá respecto a 20 años, creció muchísimo. Entonces no tiene la decir, bueno, ¿por qué va a romper? Y a mí lo más interesante de lo de Roca, no es Roca Milei, sino que es Roca Bulgeroni. Ajá. Porque Bulgeroni es otro de los grandes empresarios argentinos, es dentro del ranking de Forbes de los más ricos de la Argentina, está Galperín, Bulgeroni, Roca, después me parece que sigue Pérez Compán, y bueno. Y entonces, en esas tensiones entre los grandes capitalistas, Roca siempre fue temido y odiado, las dos cosas. Por ejemplo, Macri, Franco Macri, no Mauricio, Franco Macri siempre tuvo una tensión muy fuerte con Roca, además de uno venga de Calabria y otro de Milán. Bueno, Roca es más elegante. Y No claro, tenía- no tenía o internet. diferentes orígenes de mafia, también tener la del norte Sí. y la del sur. No estoy diciendo que ellos eran, digo por Italia. Digo, Bueno, pero en todo caso la mafia del norte se vestiría un poquito mejor, bueno, tendría entonces, mejores... Pero Mejores trajes. los Macri tenían Sebel y necesitaban la chapa de Roca. de Roca, y siempre estaba a un precio más alto.
Lo mismo pasa con los electrodomésticos. Los fabricantes de electrodomésticos vienen la chapa siempre a un precio más alto. El argumento de Techín es decir, bueno, lo que pasa es que acá en Argentina, respecto a otros países, hay más impuestos, las leyes laborales, tenemos más costos, el tema del tipo de cambio depende de qué momento, entonces por eso es el precio más alto. Y entonces siempre estaba en esa tensión. Roca, a diferencia de otros grandes grupos económicos, construyó una muy aceitada red de lobby, lo digo de una forma sutil, sobre los políticos y sobre medios de comunicación. Y entonces tenía esa protección, Roca. Lo que sucede es que hoy, ya lo estamos viendo en Estados Unidos y en Francia, los grandes multimillonarios directamente te compran los medios, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos agarra y dice, además sí, me compro el Washington Post. Washington Post. Elon Musk dice, bueno, tengo la red X. Y Twitter, a vos te gusta Twitter, perdón. Entonces, es así, entonces entran directo. Acá no, entonces fue la alianza que Roca construyó con Héctor Mañeto en Clarín, que ambos, yo los definí, son la conducción política del poder económico, que ahora pasó a estar cuestionada a partir de que Milei está construyendo su hegemonía política respaldada en otros grupos económicos. ¿Qué son Trump? Afuera Trump tiene esa alianza con Estados Unidos e internamente Galperín, Bulgeroni y otros empresarios más vinculados con el tema del petróleo y la minería. Por eso vos agarrás y pasa a tener una tensión, vos fíjate, Milei con Clarín, porque Clarín avanza y se come Telecom, que viola todas las normas habidas y por haber. ¿Pero por qué? Pero no porque Milei piense que esté mal que es el monopolio, porque Milei pensaba dar a Telecom a un grupo económico cercano al mileísmo, por ejemplo, el grupo Wertheim. Y entonces, pero ¿qué es lo que hizo? Mañeto y Clarín se adelantaron. Bueno, acá, si vos ves quiénes acompañaron a Milei a Davos, vas a ver que hay tres Bulgeroni, que Bettina Bulgeroni tiene una estrecha relación con Karina Milei. Entonces se apoya va construyendo hegemonía política con ese tipo de apoyo político. Incluso, como vos mencionaste, Trump, también está el tema de bancas extranjeras, porque también está enfrentado al Banco Macro. Banco Macro del grupo Brito, porque lo asocia a Massa. Y Brito se asoció con Mañeto, con el grupo Clarín, porque compró el 50% de Personal Pay, que viene a competir en el negocio de la fintech, donde está Galperín. No sé si me siguieron, pero se dan cuenta que hay dos grupos, hay dos bandos, los grandes. Sí. Dos pandillas. ¿Por qué me resulta interesante vinculado con...? Sí. Porque pese a el mundo que piensa que las grandes rebeliones en Argentina, por ejemplo la del 89 o la del 2001, fue por la fuerza de populares y todo, yo creo que eso fue el epílogo de una lucha intercapitalista fenomenal. Ajá. Tanto la del 89 como la del 2001. ¿Quién se peleó en el 2001? Y entonces ahora por eso me resulta interesante ver qué es lo que va a pasar acá, porque es un elemento que veremos. Yo no sé cuál puede ser el desenlace, pero bueno. Te voy a empezar con la del 89 y la del 2001. La del 89, ¿cómo se desata la hiperinflación? Es porque se produce un desborde fiscal y un desborde monetario a partir de la devaluación del 6 de febrero del 89, pasa a ser incontrolable. ¿Pero por qué pasó ese descontrol fiscal? ¿Quién estaba sobre las cuentas fiscales, tratando de capturarla? Por un lado, la banca acreedora. En el 89 venías del endeudamiento de la dictadura,
con el fondo, y después que Alfonsín no pudo armar el grupo Cartagena de países endeudados para enfrentar a los acreedores, quedó atrapado. Bueno, la banca acreedora dice, che, vos pagame los intereses de capital. Bueno, no sé, hacé el ajuste. Y por otro lado, los grupos locales que tenían promoción industrial, tenían la bicicleta financiera, que también estaban sobre los recursos fiscales, hasta que estalló todo, ¿no? El estallido, obviamente, sirvió como tierra arrasada, que el estallido fue la hiperinflación, tierra arrasada, ¿para qué? Para que surja el Menem, y que surja además, porque Menem aparece y produce todo un cambio estructural. Sí. Y ofrece, precisamente para tratar de evitar esa lucha o convocar a los contendientes a decir, tomen, acá tienen el Estado, los activos del Estado. Y ahí se arma lo que se llama la triple alianza, donde la triple alianza del capital, los grupos locales, la banca acreedora y las multinacionales europeas de servicios, que pasan a hacer esa asociación y se empiezan a quedar con activos del Estado. Entonces se empiezan a quedar con activos del Estado en lo que se llaman las privatizaciones. Eso avanzó, por eso vos ves, después con la convertibilidad y hasta el 95 y todo, después de que venden casi todo, se vende casi todo, empiezan a diverger sus intereses. La banca acreedora dice, ya está, teníamos la deuda esta que no podíamos cobrarla de Alfonsín, tratamos de cobrarla, la pudimos cobrar con activos, porque empezaron a entregar los bonos, empezaron a recibir activos, esos activos subieron de valor y pudieron rescatar ese capital. Los grupos locales que actuaron llamémoslos mediadores, con lobbies, algunos lo llaman corrupción, pero con lobbies sobre el Estado para poder ganar las licitaciones. Y empezaron a vender, y quedaron las multinacionales de servicios con las privatizadas. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí viene el 2001. ¿Cuál fue la tensión fuerte que se vivió? No en el 2001, ya había empezado en el 98. Porque cuando se habla de Milei, que habla de dolarización, hacíamos referencia que en realidad el tema de la dolarización argentina empieza a hablarse en el 98. Incluso ahí el equipo económico de Roque Fernández, Pablo Guidotti, Jorge Ávila, Carlos Rodríguez, hablaban del tema y evaluaban el tema, se podía avanzar o no sobre la dolarización. ¿Y cuál era la disputa? Dolarización, estamos hablando de la convertibilidad, o estaba 1-1. La dolarización o la devaluación. ¿Y quién estaba a favor de la dolarización y quién estaba a favor de la devaluación? De la dolarización estaban precisamente las multinacionales de servicios. Dicen, no, sigamos con el 1-1, la dolarización sería ese 1-1 porque podemos mandar ganancias en dólares fabulosas a nuestras casas matrices, que es lo que hacían Telefónica, Repsol, Telecom, France, después la de Telecom de Italia, Suez, la francesa que manejaba aguas argentinas. Entonces queremos la dolarización. También la banca acreedora, queremos la dolarización. Los devaluadores, ¿quiénes eran? Era Paolo Roca, era Techín, porque decían, y el complejo exportador. ¿Quién ganó? Paolo. Y fue la devaluación, porque lo que quiso mantener Cavallo en su momento, el 1-1, el corralito, es porque ya era insostenible esa presión. Y ahí vino el estallido. Pero vos tenías una tensión subyacente ahí durante varios años, esa tensión, y ahí se estalla y obviamente ganan los devaluadores, que se llevó el dólar a 4.
¿no? Alfredo, estamos realmente sin tiempo, se nos ha hecho larga la columna, pero a mí me gustaría que sigamos en esta saga. Dale. Me encanta. Y entonces ahora tenés esa tensión también, ¿eh? Porque me gustaría preguntarte como qué escenarios de resolución hay de estas tensiones intracapitalistas. Pero me lo dejan para la próxima. Sí, señor. ¿Y Cheque en Blanco cuándo vuelve? El sábado, Ah, 10 de la mañana. bueno, ahí terminás de Por sacar fin, viejo. todo, ya está. Vas a terminar livianito el domingo. Sí, era hora. Vino cargado el turco, Bienvenido de vuelta, Alfredo. Era Alfredo Zayat, pasó por Seguro La Habana y Cheque en Blanco vuelve este sábado.